Bueno, en el día de hoy vamos a ver otra aplicación del tema de continuidad, que es el teorema de Darboux. Empecemos por ver qué es lo que enuncia el teorema. Darboux plantea que si f de x es una función continua en el intervalo cerrado AB, y f de A menor que un alfa menor que f de B, entonces existirá por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto a B, tal que f de C igual a alfa. ¿Cómo vamos a interpretar lo que estaría enunciando este teorema? El teorema de Darboux habla entonces de tener una función f de x continua en un intervalo cerrado. Eso implica que la función, si es continua en el intervalo cerrado, va a tener que estar cumpliendo con los tres requisitos de continuidad en un intervalo cerrado. ¿Cuáles eran? En primer lugar, va a tener que ser continua en el intervalo abierto a B, luego va a tener que ser continua en A por derecha y finalmente va a tener que ser continua en B por izquierda. Bueno, si cumplimos con esas condicionantes y encontramos con que nos dan un valor funcional, al que ahora le estoy llamando alfa, comprendido entre los valores funcionales que toma la función en los extremos del intervalo, entonces podemos afirmar que va a tener que existir un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f de C coincide con el valor alfa mencionado. ¿Tá? Acá, en este pequeño croquis, se tiene una función continua, entonces, aparentemente, en el intervalo cerrado AB, ¿tá? Digo aparentemente porque, bueno, la idea intuitiva que tenemos de continuidad es que una función es continua en un intervalo si puedo hacer su trazado sin levantar el lápiz de la hoja. Aparentemente este sería un trazado que puede hacerse sin levantar el lápiz de la hoja, ergo, la función podríamos decir que es continua en el intervalo cerrado AB. Luego me dan, en este caso se le llamó K en lugar de alfa, un valor de ordenada, ¿tá? Comprendido entre el f de A y el f de B. Lo que dice el teorema es que entonces va a tener que existir por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que cuando haces f de C, te da ese valor K o alfa que menciona el teorema. Bueno, así que, como habíamos visto, para poder aplicar el Darboux, función continua en un intervalo cerrado, lo cual implicaba cumplir con ciertas condicionantes. Luego, como entre una de ellas es la continuidad en el intervalo abierto, recordar que para que la función sea continua en el intervalo abierto va a tener que serlo en cada uno de los puntos que integran dicho intervalo. Además, habla de continuidades laterales. De este modo, por ejemplo, una función es continua en A por derecha si cumplía a su vez tres requisitos. Que el A perteneciera al dominio de la función, por lo tanto tenía que existir un f de A. Luego, que existiera el límite de la función cuando x tendía a A por derecha. Y luego, que ese límite de f de x cuando x tendía a A por derecha coincidiera con el f de A. Eso era una continuidad lateral por derecha. La continuidad lateral por izquierda implicaría que una función es continua en x igual b por izquierda si, primero, el b pertenece al dominio, o sea que tendría que existir un f de b. Luego tendría que existir el límite de la función cuando x tiende a b por izquierda, y finalmente que ese límite coincida con el f de b. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto en una propuesta. Supongamos que tenemos un ejercicio en el que me dicen, dada la función f de x igual a e a la x más 2x, demuestre que existe por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto 0, 1, tal que f de C toma el valor 3. ¿Tá? En caso de que ese C exista, te pidan además determinarlo. Bueno, ¿por qué voy leyendo este enunciado a presumir que quizás pueda resolver el ejercicio aplicando el teorema de Darboux? Porque se habla
de la existencia de un alfa, que en este caso sería el 3, de un f de c, siendo el c perteneciente a este intervalo que coincidiría con 3, y entonces lo que yo tendría que hacer, si pienso en aplicar el Darboux, es pensar si tengo primero una función, que en este caso sería e a la x más 2x, continua en el intervalo cerrado 0, 1. Luego con un alfa, que en este caso sería 3, que debería de estar comprendido entre el f de 0 y el f de 1. Y entonces, si cumplo con esos requisitos, poder afirmar que debería de existir el C perteneciente al intervalo abierto 0, 1, donde el f de C coincide con el alfa dado. Bueno, empecemos entonces por ver si puedo cumplir con los requisitos de la hipótesis del Darboux. Lo primero que voy a hacer es tomar mi función y ver si es continua en el intervalo cerrado AB. ¿Está? Vamos entonces, para que sea continua en el intervalo cerrado 0, 1, a tener que chequear que cumpla con los 3 requerimientos de la definición. Primero, ser continua en el intervalo abierto 0, 1, lo cual implica que va a tener que ser continua en cada uno de los puntos interiores al intervalo. Vamos a observar que nuestra función es una función que no tiene problemas de existencia, porque no tiene denominadores que dependan de la incógnita, no tiene un logaritmo, no tiene símbolos de raíz de orden par. Tampoco es una función partida, así que no tiene un quiebre y no tiene un salto. Por lo tanto, puedo considerar que esta función sería continua en el intervalo abierto 0, 1. O sea, va a ser continua en todos los reales primero, luego en particular en el intervalo 0, 1 de trabajo. Cumpliríamos con el primer requisito. Ahora veamos si es continua en 0 por derecha, lo cual implica ver si cumple con los 3 requerimientos de esa continuidad lateral. Primero, ver si el 0 pertenece al dominio de la función. Para eso veamos si existe un f de 0. Es decir, vayamos a nuestra función, ¿sí? Esta que está acá, y cambiemos todas las x por 0. F de 0 es e a la 0, 1, más 2 por 0, 0. 1 más 0, 1. Bien. Luego veamos si existe el límite de la función cuando x tiende a 0 por derecha. Para responder a esa interrogante, si existe o no, voy a calcular el límite. Y simplemente entonces, como en cualquier límite, reemplazar x por el valor de la tendencia, e a la 0 es 1, 2 por 0, 0, 1 más 0, 1. Y por último, ver si ese límite lateral coincide con el f de 0. Bueno, según el ítem anterior, ese límite te daba 1, y según el primer ítem, el f de 0 también. Por lo tanto, cumpliría con todos los requerimientos como para plantear que la función es continua en 0 por derecha. Ahora hay que analizar si la función es continua en 1 por izquierda. Para que la función sea continua en 1 por izquierda, tiene que cumplir entonces con estas 3 condicionantes. ¿El 1 pertenece al dominio? Bueno, veamos si existe el f de 1. Así que voy a ir a cambiar todas las x por 1 en la función de partida. E a la 1e más 2 por 1, 2, entonces te queda 2 más e. ¿Existirá el límite de la función cuando x tiende a 1 por izquierda? Para poder responder, voy a tratar de calcularlo. Entonces, para calcular este límite, simplemente van a cambiar la x por 1. E a la 1e, 2 por 1, 2. Y por último, veamos si ese límite lateral coincide con el f de 1. Este límite lateral por el ítem anterior nos dio 2 más c, y el f de 1 por la parte A me dio 2 más c. Por lo tanto, se cumple la igualdad y puedo afirmar que la función es continua en 1 por izquierda. De este modo, cumplo con los 3 requisitos como para poder afirmar que estamos frente a una función continua en el intervalo cerrado 0, 1.
A continuación, vamos a chequear la parte de la definición o la parte del planteo de Darboux, donde me dice que el valor funcional en A, o sea, en este caso en 0, se mantiene menor que el alfa dado en este caso, en tu ejercicio, el alfa dado era un 3. Y a su vez, ese 3 menor que el f de 1. O sea, empecemos por determinar qué valor toma la función en los extremos del intervalo y corroborar que el alfa dado queda comprendido entre esos valores. El alfa dado, vamos a chequear que quede comprendido entre los valores funcionales en los extremos del intervalo. Vamos a hallar el f de 0, voy a la función de partida, que era e a la x más 2x, y cambio todas las x por 0, obteniendo por resultado un 1. Luego voy a determinar el f de 1, es decir, que voy a ir a la función de partida, el e a la x más 2x, voy a cambiar la x por 1 y me va a quedar 2 más c. Como el 2, el e era 2,718, sumarle 2 implicaría que te dé aproximadamente 4,718. Entonces, efectivamente, f de 0 daba 1, f de 1 da 4,718, el 3 queda comprendido entre estos dos valores funcionales. Por consiguiente, estaríamos cumpliendo con todos los requisitos de la definición, las condiciones de la hipótesis de Darboux, y podemos entonces afirmar que va a existir por lo menos un C perteneciente al intervalo abierto 0,1, donde f de C coincide con el alfa dado. Bien, ¿podremos determinar el valor de esa C? ¿Cómo puedo hacerlo? Vamos a utilizar un método de aproximación de raíces que ya estamos habituados, que es el ábacos. Fíjense en que ustedes lo que quieren es que se cumpla esto. F de C igual 3. Para hallar el f de c, este valor numérico, no tienen más que ir a la función f de x de partida y cambiar todas las x por c. Por lo tanto, me queda e a la c más 2c. Y eso quiero que sea 3. Bien, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Recuerden que resolver una ecuación es hallar el o los valores de la variable, en este caso sería c, que satisfacen la expresión. Bueno, yo lo que voy a empezar haciendo es cambiando el 3 para el primer miembro y dejando todo igualado a 0. Vamos a chequear f de 0, sería cambiar todas las c por ceros, me va a dar menos 2, negativo, y el f de 1, cuando cambie todas las c por 1, me va a dar 1,71. ¿Está? O sea que tengo, para resolver esto por un ábacos, un intervalo donde en un extremo conseguiste un apartamiento por defecto y en la otra punta un apartamiento por exceso. Ergo, debe de haber por lo menos una raíz de esta expresión que caiga entre el 0 y el 1. Voy a empezar a tomar entonces el punto medio, voy a evaluar el valor que toma esta expresión cuando cambio entonces el C por 0,5, me da menos 0,35, sigo teniendo un apartamiento por defecto, pero todavía es mayor que el error que me voy a permitir tener, que recuerden será del orden de más menos 0,01. O sea, apartamiento por defecto, menor que este. Así que ahora me quedo con este y este que está acá. ¿Está? Voy obteniendo una secuencia de intervalos encajados cada vez de menor amplitud. Voy restringiendo la raíz a intervalos más pequeños, la voy acotando. Valúo entonces en el punto medio entre 0,5 y 0,75, será 0,625. Y ahí me dio un apartamiento por exceso mayor del error permitido. Así que ahora te quedás con este apartamiento por exceso
y volvés al apartamento por defecto que tenías aquí, tanteas en punto medio, y así seguimos con la secuencia. Hasta que en este punto, en el 0,59375, conseguí un apartamento, en este caso por exceso, porque te dio positivo, cuyo monto es menor que el error que te vas a permitir tener. Ergo, podemos decir que este valor, este 0,59375, sería el C que estábamos buscando.